Los frigoríficos locales están advirtiendo por lo que registran como una abrupta caída en el consumo de carne. Vamos a conocer más data sobre esta cuestión, por eso esta noche saludo y le agradezco a Miguel Schiariti, que es el titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la Argentina, CICRA, que esté junto a nosotros. Hola Miguel, ¿cómo va? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Por favor, ¿nos podés actualizar los datos que están manejando en la Cámara sobre lo que parece ser una caída muy importante en el consumo per cápita de carne? Sí, de carne vacuna, aclaremos, porque no es el consumo de carnes, sino de carne vacuna. Hemos comparado el consumo de los primeros 5 meses del año pasado con los primeros 5 meses de este año. Encontramos que la caída fue de casi el 16%, es decir, 15,9%, y esto hace que los argentinos hemos comido en estos 5 primeros meses el equivalente a 8 kilos menos por año. Esto es un cálculo que nosotros venimos haciendo, siempre lo vamos haciendo mes a mes, y la caída en estos primeros meses del año ha sido muy fuerte, producto de la caída en el poder adquisitivo del ingreso Miguel, de la población. Quiero preguntarte, en ese mismo lapso de tiempo, en esos 5 meses que se midieron en 2023 contra los 2024, ¿qué comportamiento tuvo el precio de la carne? No, el precio de la carne el año pasado estuvo prácticamente inamovible. Estuvo 8 meses prácticamente sin movimiento. Casi 11 meses sin movimiento de precio. Recordá que el año pasado tuvimos una muy intensa sequía, y esto hizo que el productor, cuando destetaba un animal, destetarlo es apartarlo de la madre, y eso ocurre cuando tiene 180 o 200 kilos, en lugar de ir a hacer una recría a campo, tuvo que ir a un corral a ser alimentado con maíz y algún núcleo proteico para que se desarrollara correctamente. Ese proceso lo que hace es acelerar el engorde de los animales. Y entonces, a partir de marzo-abril, empezó a haber una sobreoferta de animales en el mercado que hizo que los precios estuvieran prácticamente planchados hasta noviembre, mediados de noviembre, donde ahí recuperó un 30-35%. Bien, entonces se deja de consumir. Esto generó, esto generó que el año pasado el consumo, que estaba en 50 kilos en el 22, pasara a ser de 52 kilos en el año 23. Es decir, aumentó el consumo de carnes el año pasado porque los precios se mantuvieron muy estables, prácticamente sin haber aumentado. ¿La perspectiva para este 2024? La perspectiva para este 2024 es compleja, porque la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos es de alrededor del 13%, según dicen algunos estudios económicos, y esto generado en un momento en el que la demanda está muy baja, y afortunadamente, sobre todo para los precios del ganado, la oferta también está baja, porque se faenó el 20% más el año pasado que este propio año. Va a generar que la oferta está retraída y la demanda también está retraída. Entonces es posible que, de mantenerse esta situación, los precios se mantengan más o menos estables. Fíjate que en abril el índice de precios al consumidor dio 8.8 y la carne aumentó el 4.4%. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Te saluda Leandro Dario. Recién decías algo interesante, que la faena se mantuvo también retraída, hubo menos faena que el año pasado. Te quería preguntar qué pasó con las exportaciones, si esta caída de la demanda del mercado interno generó más exportaciones o también se mantuvieron estables. En volumen aumentaron un poco, pero en las exportaciones aumentaron un poco básicamente porque hubo una liquidación de hembras, lo que nosotros llamamos una liquidación de stock.
El año pasado, como no había posibilidad de mantener a la vaca en el campo, toda vaca que estaba vacía iba a parar directamente al matadero para alivianar los campos y que los animales que estaban en el campo pudieran seguir alimentándose. Entonces aumentó un poco el volumen de exportaciones de carne. Aumentó, estos 4 o 5 primeros meses aumentó alrededor del 19%, pero el ingreso por esas exportaciones fue el 9% más alto que el año pasado. Es decir, estamos exportando carne de bajo valor, la mayoría con destino a China, la mayoría es vaca que va con destino a China. De todas maneras, creo que el consumo interno, la modificación en el consumo interno tiene que ver con un hecho que me parece que es clave o determinante en la decisión del consumidor. Tengamos en cuenta que con 7.500 pesos, que es lo que vale promedio un kilo de carne vacuna, se pueden comprar más de 3 kilos de pollo o se pueden comprar más de 2 kilos de cerdo. En una situación como la actual, donde el poder adquisitivo está muy deprimido y el que decide no es precisamente el consumidor, sino el que decide es el bolsillo del consumidor, lo que está ocurriendo es que se está reemplazando la carne de vaca por otras 2 muy buenas proteínas como son la de pollo o la de cerdo. Miguel, si tuvieras que evaluar en este momento la política que aplica Javier Milei en materia económica, pero centrada en el proceso de producción, ¿cómo la evaluarías? Yo creo que Milei ha cumplido con su promesa de no participar, de no hacer ningún relato respecto de la mesa de los argentinos, todo lo contrario. Y ha prometido liberar las exportaciones, cosa que ha hecho, ha liberado las exportaciones y está dejando de poner barreras ficticias al control de precios y ese tipo de cosas, lo dejó totalmente de lado y entonces está cumpliendo con lo que había prometido en su momento. Lo que le pega al sector hoy es precisamente la caída del poder adquisitivo que todos sabemos que llega a todos los sectores sociales. De todas maneras, da toda la sensación que lo que tiene para hacer este gobierno con el sector es quitar las retenciones, bajar el impuesto país y quitar las retenciones, que es lo que todavía no puede hacer. Esperemos que ahora con la aprobación de la ley de bases tengamos alguna novedad. En principio, Caputo decía el otro día que iba a bajar del 17,5 al 7,5 el impuesto país, lo cual es una buena noticia para todos nosotros. Miguel, muchísimas gracias, te agradecemos. Allí Miguel Schiaretti desde SICRA, trazando un panorama en lo que tiene que ver con el consumo de carne per cápita por los argentinos, las cuestiones que tienen que ver con los costos y las perspectivas para el negocio. Muchas gracias, buenas noches. No, gracias, buenas noches a ustedes. Leandro, y por otra parte, vamos a seguir hablando de economía. Recién hablaba de Schiaretti, la expectativa que tienen todos los